Reciban un cordial saludo, mi nombre es Lucrecia Durá y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de el papel del manipulador de alimentos en la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos. Un manipulador de alimentos es toda persona que manipula directamente los alimentos, estén envasados o no, equipos y utensilios utilizados para la preparación de los mismos o superficies que entren en contacto con los alimentos y que se espera, por lo tanto, que cumpla con los requisitos de higiene de los alimentos. La función de un manipulador de alimentos va desde preparar, transformar, envasar, almacenar, distribuir y vender los alimentos, identificar los productos contaminados y evitar que lleguen al consumidor, controlar la higiene y el estado de los espacios donde se transportan, conservan y elaboran los alimentos y aplicar las normas de higiene básicas al manipulador de alimentos. Es destacable mencionar que durante cada proceso el operador de alimentos debe mantener una estricta labor de higiene para no comprometer el estado de las sustancias alimenticias. Existen dos tipos de manipuladores de alimentos que se clasifican en manipuladores de alto riesgo y manipuladores de bajo riesgo. Los manipuladores de alto riesgo son aquellos individuos que luego de operar y estar en contacto con los alimentos, dichos alimentos no son tratados posteriormente ni sometidos a ningún tipo de proceso higiénico o de cocción, lo que quiere decir que el alimento se transfiere directamente del elaborador al consumidor. Algunos ejemplos de estos manipuladores de alto riesgo vendrían siendo los reposteros, pizzeros, panaderos y cualquier preparador de alimento en general. Mientras que los manipuladores de bajo riesgo son aquellas personas que no tienen un contacto directo con los alimentos o, en caso de tenerlos, estos alimentos son sometidos posteriormente a procesos de higiene y cocción. Algunos de los ejemplos son los transportistas de alimentos, distribuidores de alimentos, pasadores de alimentos y cualquier trabajador dentro de una empresa de procesamiento. En cuanto a la importancia del manipulador, el rol que juega el manipulador de alimentos es crucial para evitar los riesgos derivados de la contaminación de los mismos. Por lo tanto, garantizar la inocuidad de los alimentos implica lavarlos, desinfectarlos, cocinarlos completamente, evitar la contaminación cruzada y mantener en óptimas condiciones de higiene los lugares de transformación y preparación de estos. De la misma manera en la que se higienizan y desinfectan los espacios, superficies y herramientas de trabajo para la manipulación de los alimentos, el manipulador de alimentos debe poner en práctica normas de higiene personal y conductual. La higiene personal tiene que ver con lo que es el aseo personal, como bañarse, lavarse el pelo, la boca, las manos, los brazos, las uñas, entre otros. Mientras que la higiene conductual, por su parte, está relacionada con los comportamientos que debe tener el manipulador de alimentos mientras está en contacto con ellos, como evitar toser, estornudar, comer, beber, masticar chicle, fumar, tocarse la boca, la nariz, los ojos, rascarse la cabeza. Por ejemplo, en el caso de estornudar o toser, el manipulador debe protegerse la boca con el codo y posteriormente lavarse las manos. Cuando aplicamos todas estas prácticas, evitamos lo que es la contaminación de los alimentos y a su vez las enfermedades transmitidas por los alimentos. Ahora bien, ¿qué son las ETAs? Como ya mencioné antes, son las enfermedades transmitidas por los alimentos, que son un problema de salud global que se produce cuando se consume agua o alimentos contaminados con microorganismos, parásitos o sustancias tóxicas que pueden afectar la salud de las personas de forma individual o colectiva. Las enfermedades transmitidas por los alimentos son uno de los problemas de salud pública que se presentan con más frecuencia en la vida cotidiana. Los peligros causales de las ETAs pueden provenir de las diferentes etapas que existen a lo largo de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta la mesa. Independientemente del origen de la contaminación, una vez que este alimento llega al consumidor, puede ocurrir un impacto de salud pública y un severo daño económico a los establecimientos dedicados a su preparación y venta. Ambos eventos pueden provocar la pérdida de confianza y el cierre del negocio. Para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos, debemos aplicar entonces las buenas prácticas de higiene, que son un conjunto de normas y procedimientos que se deben seguir para garantizar la inocuidad de los alimentos. Estas prácticas incluyen la higiene personal de los manipuladores. Los manipuladores deben lavarse las manos con agua y jabón
antes de manipular los alimentos, después de utilizar el baño y después de tocar superficies sucias. También deben usar ropa limpia y protectora, cubrirse el cabello y la barba y usar tapabocas y guantes. En cuanto a la limpieza y desinfección de las instalaciones y equipos, estas deben limpiarse y desinfectarse regularmente para eliminar los microorganismos que pueden contaminar los alimentos. Y debe haber una manipulación segura de los alimentos. Es decir, los alimentos deben manipularse de manera segura para evitar la contaminación. Esto incluye cocinar los alimentos a la temperatura adecuada, mantener los alimentos refrigerados o congelados según sea el caso, y separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos. Adicionalmente, una persona no debe preparar alimentos si se encuentran enfermos, especialmente si tienen náuseas, vómitos, calambres abdominales o diarrea. En cuanto a las prácticas seguras de los alimentos, se denominan 4 pasos de seguridad alimentaria, que son limpiar, separar, cocinar y refrigerar. En cuanto a limpiar, los manipuladores de alimentos deben lavarse siempre las manos antes de empezar a preparar los mismos. El lavado de manos debe durar al menos 20 segundos. Además de lavar las manos y los brazos, deben asegurarse que los utensilios que van a utilizar para la preparación de los alimentos, como por ejemplo las tablas, cuchillos, sartenes, espátulas, estén limpios y secos, sin pasar por alto que alimentos como vegetales, hortalizas y frutas deben lavarse correctamente. En cuanto a separar, las carnes rojas, las aves, los mariscos y los huevos crudos deben mantenerse siempre separados de los demás ingredientes porque pueden contener microorganismos patógenos. Cocinar. Se deben implementar temperaturas y tiempos de cocción que garanticen la eliminación de cualquier microorganismo patógeno que pueda contener el alimento. Y en cuanto a refrigeración, dependiendo del producto, si se requiere refrigeración debe ser una temperatura no mayor de 4 grados y si es congelación a una temperatura no mayor de los menos 18 grados. Para mejorar las prácticas de higiene se pueden tomar las siguientes medidas. Implementar programas de capacitación. Los manipuladores de alimentos deben recibir capacitación sobre higiene alimentaria y prácticas de manipulación segura de alimentos. Debe haber la implementación de un sistema de análisis y punto crítico de control, ya que este sistema ayuda a identificar y controlar los peligros para la seguridad de los alimentos. Y deben haber inspecciones periódicas. Las autoridades sanitarias competentes deben realizar inspecciones periódicas a los establecimientos, tanto de pequeña como de gran escala, para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene alimentaria.